Tercera sección, aplicaciones fundamentales. Capítulo 9. ¿Cómo la Reforma Protestante renovó la mente cristiana? La historia. ¿Qué buscó la Reforma Protestante? Para la mayoría de las personas, el movimiento de la Reforma fue una revolución que dividió la Iglesia conocida como la Iglesia Católica o Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Son menos los que conocen que la Reforma Protestante fue un movimiento religioso que trajo cambios y desarrollo en el orden religioso, social, económico y político. Como consecuencia surgió una nueva cosmovisión o una nueva manera de ver el mundo y la vida, una nueva visión cristiana de la cultura, del orden político y de la relación de la Iglesia con el Estado, basado en la soberanía de Dios en todos los aspectos de la vida. Juan Calvino, uno de los grandes reformadores, entendía que esta tierra era el teatro donde Dios había decidido desplegar su gloria. Los reformadores entendieron que el Dios creador y sustentador del universo debe ser visto no solo como bondadoso, justo y santo, sino también como soberano sobre el reino de los humanos. El Dios soberano pasó a ser el centro de la historia y de todo el universo, hasta el punto de que incluso la salvación se entendió como algo que Dios lleva a cabo primordialmente para su propia gloria, como vemos en los siguientes pasajes bíblicos. A todo el que es llamado por mi nombre, a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Isaías 43:7. Por amor mío lo haré. Porque ¿cómo podría ser profanado mi nombre? Mi gloria pues no la daré a otro. Isaías 48:11. Dios nos ha salvado para la alabanza de su gloria. Esta idea es repetida 3 veces por el apóstol Pablo en su carta a los Efesios. Efesios 1, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Esto fue destacado muy bien por la Reforma Protestante. Sin lugar a duda, este fue un movimiento cristiano completamente teocéntrico, contrario al antropocentrismo del Renacimiento del siglo XV y XVI. Nuestro Dios Redentor es alto y sublime, pero permanece en íntima comunión con su creación. Isaías 57:15. A esto se le conoce como teísmo bíblico. Los reformadores señalaron que nosotros vivimos coram deo o de cara a Dios. Por tanto, cada cosa que hacemos es importante para Él porque no hay un momento de nuestra existencia que no debiera reflejar su gloria. Dios tiene el poder, la sabiduría y el derecho y el interés de orquestar para su propia gloria todo cuanto acontece. Dios ha hecho todo esto desde la eternidad. Romanos 8, capítulo 28 al 30. De ahí que Pablo termina parte de su reflexión en Romanos con esta gran afirmación. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Romanos 11:36. El inicio de la Reforma Protestante coincide con el surgimiento del movimiento cultural conocido como el Renacimiento. La Reforma es considerada por algunos como un movimiento de dos caras, porque en primer lugar produjo una reacción en contra de los errores afirmados por la Iglesia Católica, que generó un genuino regreso a las Escrituras. Sin embargo, en segundo lugar, también es cierto que las ideas del Renacimiento tuvieron un gran impacto sobre los reformadores. El movimiento de la Reforma no solo tomó algunas de las ideas del Renacimiento, sino que también respondió en contra de otras ideas al afirmar que Dios, y no el ser humano, debe estar en el centro de todo lo que hacemos. Durante el Renacimiento se redescubrió el humanismo griego, por lo que el ser humano empezó a ubicarse en el centro de la historia y manifestó esta creencia tanto en la ciencia como en las artes. Por esa razón, la Reforma Protestante consideró de suma importancia la necesidad de proveer una visión bíblica del ser humano. Bajo este lente, el ser humano es visto como un ser caído, esclavo del pecado. Romanos 7:14, 8 del 6 al 7, 2 Timoteo 2 del 25 al 26. Incapaz de elegir a Dios. Romanos 8, versículo 10 al 11. Con una mente entenebrecida. 2 Corintios 4:4. Y muerto espiritualmente. Efesios 2:1. Martín Lutero afirma lo siguiente en su famosa obra sobre la esclavitud de la voluntad. Debido al pecado original, nuestra naturaleza está tan torcida sobre sí misma a los niveles más profundos que ella no solo tuerce los mejores dones de Dios hacia sí misma para disfrutarlos, como hacen los moralistas e hipócritas, sino que también usa a Dios para obtener estos dones, sin ni siquiera conocer que en esta forma malvada y torcida está buscando todo, incluyendo a Dios, solo para sí misma. Sin embargo, el hombre sigue siendo portador de la imagen de Dios. Esa imagen quedó manchada con la caída, pero no fue borrada, y por tanto el ser humano todavía es
responsable ante Dios de sus propias acciones y responsable del cuidado de esa imagen en el otro. Juan Calvino nos deja ver la relación que existe entre el conocimiento de Dios y el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Casi toda la sabiduría que poseemos, esto es, la verdadera y sólida sabiduría, consiste en dos partes, el conocimiento de Dios y de nosotros mismos. De nuevo, es cierto que el hombre nunca alcanza un conocimiento claro de sí mismo, a menos que él haya primero mirado el rostro de Dios y entonces desciende de contemplarlo a él, a escudriñarse a sí mismo. En otras palabras, cuando conoces a Dios, entonces estás listo para conocerte a ti mismo tal como eres en realidad. Esa fue la experiencia de Isaías, descrita en el libro que lleva su nombre, capítulo 6. Anterior a la Reforma, la vida era frecuentemente dividida entre la vida secular y la vida sagrada. Los que se dedicaban al ministerio tenían una vocación y el resto disfrutaban, en el mejor de los casos, de una profesión. Los reformadores cambiaron por completo ese concepto. Como vivimos coram deo, para los reformadores, toda la vida es sagrada. Como bien dijo un teólogo reformado posterior a la Reforma, Abraham Kuyper, no hay una sola pulgada cuadrada del universo que Jesús no reclame como suya. Para Lutero y otros que vinieron después, una vocación es cualquier actividad a la cual Dios te haya llamado. Otras enseñanzas importantes de Lutero se encuentran en el Tratado a la nobleza cristiana de la nación alemana. El reformador expone en esta obra la doctrina de los dos reinos y la del sacerdocio de todos los creyentes. Su objetivo era derrumbar los tres muros de los remanistas, las murallas con las que la Iglesia Católica intentaba proteger sus ideas. La primera muralla afirmaba que había una clara distinción entre la autoridad eclesiástica y la autoridad secular. Por el contrario, Lutero señalaba que todos los creyentes eran sacerdotes y que la única diferencia era el ministerio que ejercían. De ese modo, el trabajo de un obispo no era más sagrado que el trabajo de un agricultor. No existe división entre lo sagrado y lo secular, pues la palabra nos demanda que todo lo que hagamos, incluso comer y beber, sea todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. La segunda muralla afirmaba que solo el Papa podía interpretar la Biblia o autorizar sus interpretaciones. Lutero rechaza esta afirmación al declarar llanamente que esta supuesta autoridad única no se encuentra en ningún lugar de las Escrituras y fue inventada por los papas para mantenerse en el poder. El reformador derriba esta muralla al reafirmar el sacerdocio de todos los creyentes y afianzar la idea de que entender la fe es responsabilidad de todo cristiano. La tercera muralla es finalmente derribada por Lutero al negar que solo el Papa podía convocar concilios para renovar la Iglesia. De nuevo, basándose en las Escrituras, escribió que todos los cristianos tienen la responsabilidad de confrontar el pecado de sus hermanos de acuerdo con la Biblia, incluyendo a los que están en autoridad. Decir que solo el Papa podía convocar esos concilios era una manera de evitar que su autoridad fuera cuestionada. Los reformadores entendieron muy bien las diferentes etapas de la historia de la humanidad, explicadas desde una perspectiva bíblica. Dios creó el mundo, Génesis 1:2, y al terminar vio que su creación era buena en gran manera, Génesis 1:31. Esta primera etapa es conocida como creación. La caída de Adán y Eva alteró permanentemente toda la creación. Génesis 3. La relación hombre-mujer se vio afectada. El trabajo sería ahora pesado para el hombre y la labor de parto sería dolorosa para la mujer. Esto produjo que todo funcionara mal en todos los niveles. Esta segunda etapa es conocida como la caída. Dios comenzó la etapa de la redención o restauración de todas las cosas a su orden inicial desde el momento de la caída. Génesis 3, Apocalipsis 20. La cuarta y última etapa es la época de la glorificación, cuando la creación volverá a su orden original. Creación, caída, redención, glorificación. Durante la etapa de la redención, el cristianismo tiene la responsabilidad de contribuir no solo a la misión de anunciar el Evangelio para la redención del hombre, sino también de asumir su responsabilidad relativa a la creación. Por tanto, el ejercicio de la profesión de un médico tiene un propósito que va más allá de sanar a un paciente o de hacer dinero. El propósito número 1 de un médico cristiano es contribuir con la redención de lo que ha sido roto, en este caso la salud, como una forma de glorificar a Dios al cuidar de la creación y de los seres creados. Para los teólogos de la Reforma, la máxima autoridad en materia de fe y conducta era la palabra de Dios. Por consiguiente, la Biblia fue aplicada a todos los ámbitos de la vida. Las Escrituras son la última corte de apelación porque en ella encontramos todo lo que los humanos necesitamos saber para la vida y la piedad. Segunda de Pedro 1:3.
Toda otra autoridad está supeditada a la autoridad del autor de las Escrituras. Lutero sostenía la palabra de Dios en alto, pero también reconocía que el razonamiento humano tiene su lugar de importancia, particularmente en temas de vida práctica. Él escribió: en asuntos de este mundo temporal y cosas que tienen que ver con el hombre, la razón del hombre es suficiente. Aquí él no necesita de ninguna otra luz que no sea la luz de su razón. Por tanto, Dios no nos enseña en las Escrituras cómo construir casas, hacer ropas, cómo casarnos, cómo hacer la guerra, cómo navegar y cosas similares. Para esto la luz de la naturaleza es suficiente. Los reformadores no rechazaron la razón, tanto Lutero como Calvino la subordinaron al testimonio que Dios da de sí mismo en su palabra. ¿Sola Escritura o solo la Escritura? Era uno de los gritos de batalla de la Reforma, junto con sola fide o la salvación solo por la fe. Efesios 2, versículos 8 y 9. Las obras no contribuyen en lo más mínimo a la salvación del ser humano, pero sí pueden poner en evidencia la salvación de ese individuo. Como el ser humano quedó destituido de la gloria de Dios y con la voluntad esclavizada al pecado, no busca de Dios como ya afirmamos. Por tanto, cuando un individuo recibe la salvación es porque Dios le ha llamado sin ningún mérito de su parte. Sola gratia o salvación, solamente por gracia. Dicha salvación solamente es alcanzada en Cristo y en ningún otro. Solus Christus o solo Cristo. Cuando todo esto es realizado, el propósito primario de toda esta redención es para la gloria de Dios solamente. Soli Deo Gloria. Juan Calvino contribuyó mucho al desarrollo de una nueva visión cristiana de la cultura, del orden político y de la relación de la Iglesia con el Estado, basado en la soberanía de Dios en todos los aspectos de la vida en esta tierra, que Calvino definía como el teatro donde Dios había decidido desplegar su gloria. Como podemos ver, la Reforma Protestante no fue solamente un avivamiento espiritual, sino también una revolución que afectó todas las esferas de la Iglesia y la sociedad. La Reforma Protestante y el movimiento de la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual europeo que se desarrolló durante los siglos XVII y XVIII. La Enciclopedia Británica establece que centrales al pensamiento de la Ilustración estuvieron el uso y celebración de la razón, por medio del cual los hombres entienden el universo y mejoran su condición. Las metas del hombre racional fueron el conocimiento, la libertad y la felicidad. Como hemos visto, hasta este tiempo había existido una alianza sobre la filosofía y la teología como ciencias para la búsqueda de la verdad. Europa era en general teísta, pero toda esta idea comenzaría a cambiar a causa de este movimiento de la Ilustración. Durante la Ilustración, la ciencia comenzó a florecer con una rapidez que no se había visto antes en la historia. Los científicos tenían una mayor capacidad para describir el mundo a través de fórmulas matemáticas y leyes físicas, lo que provocó que algunos pensadores escépticos empezaran a considerar que se podía hacer a un lado la idea de Dios. El universo empezó a verse como una especie de reloj de cuerda que funcionaba gracias a la ley de la naturaleza. El papel de Dios quedó reducido a ser el creador-inventor, que luego abandonó esta máquina automática que se mantenía por sus propias leyes inmutables. La Ilustración fue un terremoto intelectual que destruyó los cimientos de la sociedad. Mientras esto sucedía, Dios seguía moviéndose en la Iglesia a pesar de todos estos cambios telúricos en la sociedad y la cultura de ese tiempo. La Iglesia estaba experimentando un avivamiento que podría verse como la oposición de Dios a las ideas naturalistas que se estaban promoviendo. John Wesley, 1703-1791, lideró un gran avivamiento en Gran Bretaña, hasta el punto de que algunos historiadores han afirmado que la única razón por la que Inglaterra no tuvo una especie de revolución francesa se debió al avivamiento espiritual producido bajo el liderazgo de John Wesley. Dentro de la Iglesia Católica de Francia se levantó el jansenismo en el siglo XVII. Este movimiento enfatizaba la severidad de la depravación humana y la necesidad de la gracia divina para salvación. El pietismo, siglo XVII y XVIII, se desarrolló en Alemania. Y por otro lado, un gran avivamiento bajo el liderazgo de Jonathan Edwards, 1703-1758, se llevó a cabo en Estados Unidos, conocido posteriormente como el primer gran avivamiento. Todo esto ocurrió mientras se propagaba el movimiento secular llamado la Ilustración. Choque de cosmovisiones. Como se afirmó, la Ilustración fue un terremoto intelectual que destruyó los cimientos de la sociedad.
El teólogo R.C. Sproul nos ofrece una anécdota que ilustra perfectamente lo sucedido durante este tiempo. Después de un terremoto particularmente fuerte en el estado de California, Estados Unidos, los miembros de una iglesia presbiteriana fueron a ver qué había sido del templo en el que se reunían. El edificio era muy grande y costoso, así que se alegraron muchísimo cuando vieron que no había ni una sola ventana rota y no se veían daños mayores por ningún lado. Sin embargo, cuando llamaron a los expertos para que evaluaran la estructura del templo, ellos determinaron que el edificio era inhabitable. Los cimientos habían sufrido un daño irreparable, a pesar de que por fuera todo se veía aparentemente bien. El daño a los cimientos del edificio ponían en peligro mortal a cualquiera que cruzara la puerta. Después del impacto del movimiento de la Ilustración, la sociedad seguía funcionando y lucía muy bien. Sin embargo, podemos reconocer que sus bases fueron debilitadas significativamente, hasta el punto de que la sociedad occidental nunca se recuperó del impacto producido por este movimiento secular. Es difícil decir con certeza qué cosmovisión dominó durante la guerra de ideas entre los siglos XVII y XVIII. Por un lado, tuvimos el movimiento antropocéntrico de la Ilustración, y por el otro los grandes avivamientos cristianos centrados en Dios y su gloria. Lamentablemente, el impacto del movimiento de la Ilustración, mediados del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hizo que durante este periodo el teísmo bíblico de los reformadores fuera reemplazado por el deísmo, es decir, la idea de que Dios creó el mundo, pero se desentendió de su creación. Esto ha tenido un impacto enorme en la mente de muchos, incluyendo en la de los cristianos, cuyas vidas de lunes a viernes lucen muy distintas a como lucen el domingo. Contrario a la idea de los reformadores, el mundo volvió a dividirse entre lo espiritual y lo natural, y empezó a relegar la fe cada vez más solo al ámbito de lo privado. El concepto de revelación de parte de Dios desaparece porque el mundo espiritual fue considerado como inaccesible. Los pensadores de la Ilustración tenían una confianza extrema en el intelecto humano. El conocimiento verdadero, según ellos, solo podía adquirirse de forma empírica, a través de la experimentación o de manera racional, a través de la deducción. Durante la modernidad, el gran sueño dominante de los seres humanos era que todos los problemas se resolverían por medio de la ciencia y su desarrollo. No hay duda de que para los siglos XIX y XX, desafortunadamente, la cosmovisión secular triunfó en medio de la sociedad, debido a lo que está revelado en la palabra de Dios. Los cristianos tenemos la convicción de que esta concepción del mundo no triunfará al final de los tiempos, pero no podemos negar que ha triunfado por el momento. Como señalamos antes, esto no sucedió de la noche a la mañana. Las ideas seculares que dominan en la cultura contemporánea fueron sembradas hace mucho tiempo atrás. En el próximo capítulo veremos algunas de las características más importantes de la cosmovisión secular postmoderna que domina la sociedad actual y cómo los cristianos podemos responder a sus argumentos. Una perspectiva reformada sobre el trabajo. De acuerdo con mi experiencia, la mayoría de los cristianos tienen un entendimiento limitado de lo que es el llamado de Dios y por tanto tienen un mal entendimiento de lo que es el trabajo. Muchos comprenden el llamado casi exclusivamente en relación con lo que se conoce como el llamado ministerial y de manera particular cuando una persona es llamada a ser pastor. Sin embargo, pensar de esta manera limita mucho al entendimiento de la revelación de Dios en cuanto a la responsabilidad del ser humano aquí en la tierra. Desde que Dios creó a Adán y Eva, podemos identificarnos con el llamado inicial que recibió esta primera pareja y sus descendientes. Ellos fueron llamados con estas palabras: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Génesis 1:28. Más adelante leemos: el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Génesis 2:15. Esta asignación les fue dada antes de la caída. Este trabajo, con todas sus implicaciones posteriores, ha sido denominado el trabajo de la creación. La caída del hombre alteró drásticamente las condiciones bajo las cuales la humanidad trabajaría, pero en la mente de Dios no se alteró en nada el propósito del trabajo, la gloria de Dios y la satisfacción de la humanidad. Para los griegos, el ocio era la actividad de mayor virtud y le llamaron trabajo a la negación del ocio. Bajo esta cultura se llegó a pensar que el trabajo por necesidad era indigno para alguien libre. Por tanto, entre los trabajos más nobles estaba filosofar y hacer política. Esta visión fue cambiando y con el tiempo se comenzó a considerar el trabajo como un servicio a la sociedad.
a uno mismo y a los nuestros. Durante la Edad Media y hasta la época de la Reforma se desarrolló una división entre lo que era considerado trabajo secular, hecho en la sociedad, y lo que era considerado trabajo sagrado, relacionado con la vocación religiosa. Sin lugar a duda, la caída trastornó tanto las condiciones como el entendimiento del trabajo. Posterior a la caída, habría necesidad de un tipo de trabajo diferente que tendría que ver con la evangelización del mundo y con la redención de lo creado. Ese trabajo ha sido denominado el trabajo de redención, de manera que al estudiar la revelación bíblica es fácil ver esta responsabilidad dual que Dios le dio al hombre y a la mujer. Se trata de un trabajo directamente relacionado con la redención del alma esclavizada al pecado, lo cual Dios lleva a cabo mediante la predicación del Evangelio. Entonces tenemos el trabajo de creación, que está relacionado con lo que hacemos en la sociedad, en el mundo laboral, en la cultura o en la generación en la que Dios nos coloca para beneficio de la humanidad en general. El trabajo de redención también es el llamado a evangelizar, a ser discípulos y a servir al Señor en los ministerios que nos ha concedido. Ambas son tareas que todo cristiano está llamado a cumplir para la gloria de Dios. Los hijos responsables de Dios se involucran en ambos trabajos. No todo el mundo ha sido llamado a realizar la misma tarea, y eso está claro en el registro bíblico. Moisés sirvió a Dios como legislador y profeta. José sirvió a Dios como un hombre de estado, al igual que Daniel. David sirvió a Dios como pastor y luego como rey. Pablo sirvió a Dios como evangelista, plantador de iglesias y pastor. Como hemos señalado, hasta la época de la Reforma hubo un entendimiento equivocado respecto al llamado humano. Se hablaba entonces de que los ministerios religiosos tenían una vocación y un llamado especial de parte de Dios para hacer una tarea sagrada, mientras que se consideraba el resto de la labor humana como algo secular y de menor valor. Martín Lutero y los reformadores pusieron fin a esta dicotomía y entendieron que la vocación es aquello a lo que Dios te ha llamado. Si Dios te ha llamado a servirle en algo particular, eso que haces es tan sagrado para Él como cualquier otra cosa que otros puedan hacer por asignación divina. Todo trabajo dignifica al ser humano. Timothy Keller lo afirma de esta manera: tú no tendrás una vida de significado sin trabajar, pero no puedes decir que tu trabajo es el significado de tu vida. Keller agrega más adelante en su libro: el trabajo y la pérdida de él es un componente indispensable en una vida de significado. Es un don supremo de Dios y una de las cosas que da propósito a nuestras vidas. Pablo escribió con mucha claridad con respecto a las ocupaciones de los cristianos. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Pablo nos recuerda que toda obra hecha por un hijo de Dios aquí en la tierra debe ser hecha como para el Señor y no para recibir elogios de los demás. En este texto no se hace diferenciación entre el trabajo de redención, tal como lo definimos anteriormente, y el trabajo de creación. No importa lo que estemos haciendo, eso que desempeñamos en la vida es una de las múltiples obras dadas por Dios a la humanidad para que glorifiquemos su nombre. El único trabajo que podríamos descartar sería alguno que por su naturaleza, función o resultado sea considerado inmoral o dañino para la humanidad. Cada talento con el que el ser humano nace y es capaz de desarrollar es algo que ha sido dado por su creador con la intención expresa de ser usado de alguna manera que traiga gloria a su nombre y que a través de la multiforme gracia del Señor refleje la creatividad y la prodigalidad infinita de nuestro Dios. Dios nos dio en su palabra toda una cosmovisión de cómo vivir en este mundo de una manera santa y digna de nuestro llamado en todos los ámbitos. Para el cristiano, toda la vida es sagrada. Estas palabras de J.P. Moreland pueden ayudarnos a entender esta afirmación aún más. Para un discípulo, la universidad no es solamente para conseguir un trabajo, es más bien descubrir una vocación, identificar un campo de estudio a través del cual pueda servir a Jesús como su Señor. Y una manera de servirle es que yo aprenda a pensar de una manera cristiana en cuanto a mi carrera. El cristianismo de una persona no comienza en un estudio bíblico en el aula, cuando sus clases universitarias terminan, sino que permea toda la vida, incluyendo cómo uno piensa de las ideas en su área de especialización. Los reformadores vieron el trabajo no solo como un medio para obtener ingresos y disfrutar la vida material bajo el sol, sino también como una manera para glorificar a nuestro Dios. Nuestra sociedad materialista trabaja para el aquí y el ahora. Bajo esa óptica, con frecuencia se trabaja de lunes a viernes para disfrutar el domingo.
Pero eso dista mucho de cómo Dios entiende nuestro trabajo, que podría definir de la siguiente manera: una actividad que debe traer gloria a su nombre y un esfuerzo voluntario que trae sentido de propósito y significado a los seres humanos.